about these heists? Saludos centinelas, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Marvel hizo todo lo posible para ocultar, pero el pacto ya ha sido sellado. Mephisto está en Corazón de Hierro, pero de una manera que casi nadie notó. No se trata de CGI rojo, ni de humo místico con cuernos flotando. Es más sutil, más manipulador, y mucho más peligroso. Y si pensaste que el villano de la serie era solo Parker Robbins con una capucha mágica, tal vez hayas caído exactamente en la trampa que el guión quería montar. Porque hay un detalle en la construcción de esta narrativa que apunta a un tipo específico de influencia. El tipo que no se ve, pero que corrompe todo desde adentro. Y lo más loco, esto se conecta directamente con lo que los cómics siempre han advertido sobre Mephisto. ¿Pero por qué diablos nadie está hablando de esto? Porque Marvel sabe que simplemente mencionar ese nombre, Mephisto, es suficiente para incendiar a los seguidores. Desde WandaVision, la gente enloquece con cualquier sombra demoníaca. Pero aquí no es una teoría suelta, es construcción narrativa, es simbología, es manipulación emocional con consecuencias reales para el viaje de Riri. Y si piensas que es exagerado, agárrate fuerte, porque en los próximos minutos vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho, y no se ha dicho, en la serie hasta ahora. Porque sí, hay pacto, hay tentación, y tal vez un sacrificio que ya se ha hecho, sin que la protagonista siquiera lo haya notado. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea SEC, línea de suscriptores. La verdad es que Mephisto nunca aparece de manera obvia. Se infiltra, ofrece y luego cobra. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con Parker Robbins. En papel, solo es un ladrón con una capucha encantada. Pero en la serie, esa capucha se convirtió en un símbolo de poder. Y de pacto. Cuando Parker dice, "Yo era un don nadie antes de la capucha", está narrando el momento exacto de su corrupción. Esto no es solo construcción de personaje, es estructura de pacto faústico clásico. El mismo tipo que Mephisto usó con Johnny Blaze, con Peter Parker en One More Day, e incluso con la Bruja Escarlata en ciertas versiones alternativas. Fíjate bien, la capucha no es solo un arma. Transforma a Parker de un hombre común en alguien impulsado por la obsesión, la vanidad y la desesperación. La sensación de que necesita demostrar algo a todos todo el tiempo, incluso a sí mismo, es exactamente el terreno fértil que Mephisto siempre elige. Y lo más inteligente de la serie es que no necesita decir el nombre. El villano puede que nunca se muestre, pero su presencia ya lo ha contaminado todo. Y aquí va la pista que casi nadie notó. En el momento en que Parker habla sobre ser alguien, después de la capucha, el encuadre de la escena cambia. El fondo se oscurece, la música desaparece, y solo queda su voz, casi en trance. Esto no es casualidad. Pero hay otra escena que lo aclara todo aún más. Y esta involucra el dolor más profundo de Riri. Quienes conocen los cómics saben, Parker Robbins no comenzó como un villano místico. En The Hood, novelas 1, de la línea Marvel, Max de 2002 es simplemente un criminal común que roba un artefacto mágico, y ahí es cuando todo cambia. La procedencia de la capucha está directamente relacionada con Dormammu, el señor de la dimensión oscura y archienemigo del Doctor Strange. Sin embargo, la serie Corazón de Hierro nunca menciona a Dormammu. Es aquí donde comienza la sutil inversión. En lugar de invocar el horror cósmico, siembra el horror infernal. Todo apunta a que el poder de la capucha proviene de otra entidad. Y esa entidad es Mephisto. Este cambio no es estético, es narrativo. Dormammu es pura destrucción, pero Mephisto es engaño, contrato, corrupción a través de la tentación. Y el comportamiento de Parker en la serie refleja exactamente eso. No actúa como alguien poseído. Actúa como alguien que ha tomado una decisión, y ahora necesita justificar esa decisión, racionalizar cada paso. Su discurso a Riri, cuando afirma que antes de la capucha era un don nadie,
resuena directamente con el tipo de discurso que Mephisto siempre manipula. La idea de que el poder recibido es merecido, que el precio pagado ha valido la pena. Pero hay un detalle aún más sutil. En los cómics, la capucha de Dormammu funciona como un canal. Permite que Parker acceda a parte de la energía mística del Señor de la Dimensión Oscura. En la serie, la capucha parece más posesiva. Hay momentos en los que vibra, pulsa, casi como si estuviera viva. Esto no encaja con la lógica de Dormammu, pero encaja perfectamente con las manifestaciones demoníacas que Mephisto provoca en otros medios, especialmente cuando aparece ofreciendo acuerdos camuflados. Milagro. Es poder con un precio. Deseo con deuda. Pero eso todavía es solo la superficie, porque la mayor indicación del origen demoníaco de la capucha está en un personaje secundario que casi pasa desapercibido. El primo de Parker, John. Él lo sabe todo. Él guarda los secretos. Y parece tener un miedo real de lo que Parker se ha convertido. Este guardián de secretos es una figura común en las narrativas de Pacto Faustiano. Alguien que presenció el ritual pero no participó en él. Y aquí entra el detalle más perturbador. John muere. Y con él muere la única testigo humana que podría contar la verdad. Pero, ¿realmente murió? Existe un patrón en la construcción de los villanos que Mephisto corrompe. Todos tienen una pérdida. Y no es cualquier pérdida, es una herida que no cicatriza. En el caso de Riri Williams, el nombre de esa herida es Natalie. La amiga que murió en un tiroteo junto con un pariente cercano, tal vez padre, tal vez tío, y que ahora vive como una inteligencia artificial molesta, pero cargada de dolor. La IA de Natalie no es solo un recurso técnico, es el duelo digitalizado, y precisamente por eso es el punto más vulnerable de Riri. En Marvel, Mephisto nunca entra derribando puertas. Aparece cuando el personaje está en el límite, cuando el dolor ya ha sido empujado a un rincón de la mente, pero no ha sido superado. Y si la serie sigue este camino, como todo indica que lo hará, Mephisto no vendrá con cuernos y humo rojo. Vendrá con una promesa. Una frase simple, pero devastadora. Puedo traerla de vuelta. La tentación perfecta. Porque no se trata solo de resucitar a alguien. Se trata de borrar la culpa, corregir lo que nunca pudo ser corregido. El tipo de deseo que Riri, con toda su genialidad, no pudo resolver sola. Es aquí donde la serie parece repetir, con nueva apariencia, el mismo dilema que Peter Parker enfrentó en One More Day. Allí, Mephisto ofreció salvar a tía May, pero cobró el matrimonio de Peter y Mary Jane a cambio. La negociación fue aceptada, y el precio fue devastador. En Corazón de Hierro, la propuesta puede ser similar, pero con consecuencias aún más profundas. Riri puede encontrarse ante la oportunidad de restaurar a Natalie de forma real, orgánica, pero a costa de su propia humanidad, tal vez perdiendo su alma, tal vez corrompiendo la armadura, tal vez perdiendo el control de todo. Pero hay un detalle que cambia completamente el juego. Y sucede al final del tercer episodio. Riri sufre una crisis de pánico cuando se ve obligada a revivir el trauma de la muerte de Natalie. Es el momento exacto en el que Mephisto en los cómics suele manifestarse. Cuando el héroe está en el fondo del pozo emocional. ¿Y si este colapso fuera, en realidad, el inicio del contacto? ¿Y si él ya estuviera hablando con ella? Y ella ni siquiera se diera cuenta. Desde el primer episodio, la presencia de la IA de Natalie es incómoda. No solo por el tono irritante y las interrupciones constantes, sino porque expone a Riri Williams en su punto más débil, el recuerdo de una pérdida que nunca fue superada. La serie incluso intenta presentar a la IA como una asistente inteligente, parte de la armadura, casi como. Es un Jarvis, pero no lo es. Natalie no está allí solo como código. Ella está allí como ausencia personificada, como proyección de la culpa. Este uso emocional de la IA no es nuevo en el UCM. Marvel ya lo hizo con Tony Stark y las grabaciones póstumas para Morgan, pero en el caso de Riri es más profundo, porque Natalie todavía habla, todavía reacciona,
todavía se inserta en el presente. Y ahí es donde reside el peligro. Porque cuanto más se acerca la IA de Natalie a la personalidad original, más se aleja Riri del duelo real. Ella no sigue adelante. Se ancla en una ilusión. Y es precisamente eso lo que Mephisto necesita. Una heroína inteligente, capaz de construir cualquier cosa, excepto aceptar la muerte. Existe una teoría que gana fuerza entre los fanáticos más atentos. La de que el pacto con Mephisto no se hará por avaricia, sino por apego. Riri podría terminar ofreciendo algo, su alma, su libertad, o incluso parte de su conciencia, a cambio de mantener a Natalie viva. Pero hay un matiz aún más oscuro en todo esto. ¿Y si la IA de Natalie ya es parte del acuerdo? ¿Y si ella no solo está recordando a la amiga fallecida, sino siendo utilizada como canal? Un código corrupto que sirve como puerta a algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Hay una frase que casi pasa desapercibida, dicha por Natalie en tono irónico. Siempre me apagas, pero siempre vuelvo. La mayoría lo interpretó como una broma, pero dentro de la lógica demoníaca de Marvel, esto podría tener otra lectura. Riri podría haber intentado eliminar la IA antes, y fallado, porque tal vez no longer be in control. Pero si esto es verdad, ¿quién lo está? Ezequiel Stein, en los cómics, siempre ha sido un reflejo distorsionado de Tony Stark. Un hijo resentido que heredó el genio de su padre, pero eligió la rebeldía. En The Five Nightmares, de Matt Fraction, él construye una versión del terror tecnológico que Tony más teme. El hombre que no necesita la armadura para ser una amenaza, porque él mismo es el arma. Pero en la serie Corazón de Hierro, Ezequiel aparece diferente, aún hostil, aún amargado, pero en un punto anterior de la jornada. Aquí, él aún no ha decidido si va a seguir los pasos de su padre, o enfrentarlo de verdad. Lo más interesante de esta construcción es cómo se acerca a Riri, no como un villano inmediato, sino como un contrapunto práctico. Él tiene ideas, soluciones y una mirada crítica sobre el uso de la tecnología. Y aunque Riri sea autosuficiente, comienza a darse cuenta de que algunas de las propuestas de Ezequiel realmente pueden mejorar su armadura. Esto crea un vínculo, no de amistad, sino de interdependencia. Y esta interdependencia puede evolucionar hacia la sustitución. La serie ya muestra a Natalie AI como insostenible, demasiado irritante, demasiado emocional y sobre todo, un recordatorio constante del dolor. Ezequiel, por otro lado, es lógico, sarcástico y presenta el tipo de antagonismo que obliga a Riri a crecer. Si él muere, y todo indica que está siendo posicionado como sacrificio narrativo, hay espacio para un gesto final. Transferir su conciencia al sistema de Riri, no como Nat. Sin embargo, como algo nuevo, algo con más control, más estrategia, menos emoción. Pero aquí entra el detalle más sombrío. Si Natalie representa el pasado y Ezequiel el presente, ¿quién controlará el futuro de la armadura? Y además, ¿y si el pacto con Mephisto no es por un alma, sino por conocimiento? Una especie de mejora mística disfrazada de tecnología. Ya hemos visto esto antes en los cómics. Cuando la magia y la ciencia se cruzan, la corrupción es casi inevitable. Pero hay un último factor del que nadie está hablando. Y aparece en forma de un símbolo específico en la armadura de Riri. Marvel tiene un historial claro cuando se trata de pactos con el diablo. Y lo más simbólico es que todos estos acuerdos parten de buenas intenciones. Johnny Blaze quería salvar a su padre. Peter Parker quería mantener viva a tía May. Wanda solo quería recuperar a sus hijos. Pero, en cada uno de estos casos, Mephisto entregó exactamente lo que se pidió, de la manera más cruel posible. El precio nunca se explica antes, solo se revela después de que el alma ya está marcada. El universo de Ironheart camina por el mismo terreno. Pero con una diferencia importante. Aquí, el pacto es silencioso. No hay una escena explícita con una entidad llameante. Lo que existe es una acumulación de decisiones tomadas por desesperación. Riri no declara sus intenciones, pero cada elección que hace, mantener a Natalie activa, confiar parcialmente en Ezequiel, rechazar ayuda emocional, la va moldeando.
Y en la lógica narrativa de Marvel, este es el terreno fértil donde Mephisto crece. Hay también un detalle simbólico recurrente que no se puede ignorar: el uso del rojo como señal de tentación y pérdida. En los cómics, este tono siempre acompaña a los personajes al borde del abismo. Y en la serie, hay un momento visual muy específico. Cuando Riri activa el modo ofensivo de la armadura, la interfaz cambia. El H-HUD adquiere tonos rojos agresivos, y la inteligencia artificial Natalie vacila. Es en este tipo de transición que el pacto se manifiesta, aunque nadie lo vea. Es la armadura respondiendo más al instinto que a la lógica. Pero esto no es solo estética, es estructura mítica. El héroe que intenta evitar el error de sus predecesores y termina repitiéndolo con un nuevo rostro. Tony Stark enfrentó esto al principio de Iron Man 1, pero él tenía a Yinsen, alguien que lo tiró hacia atrás. Riri aún no tiene a nadie. Natalie ya no sirve. Ezequiel quizás no dure. Y Mephisto, él espera. Pero esa espera se está acabando. Porque en un fotograma específico de la serie, algo aparece grabado en el lateral del casco de Riri. Y si lo viste demasiado rápido, probablemente lo ignoraste. Pero no deberías. La secuencia más intensa del tercer episodio de Ironheart muestra a Riri colapsando, sentada sola, respirando con dificultad, con los ojos llorosos, y la inteligencia artificial Natalie intentando ayudar, sin éxito. La mayoría interpretó eso como un ataque de pánico común. Y sí, en la superficie, eso es. Pero lo que la serie inserta allí, de manera casi imperceptible, es algo ritualístico. Un lenguaje visual que va más allá del dolor personal. Es la preparación. Ritual silencioso para una invocación. Observa los elementos en escena. La postura corporal de Riri recuerda a lo que en los cómics y en el cine siempre representó el comienzo de pactos. Rodillas en el suelo, manos sobre el pecho o el rostro, y un susurro, a veces interno, de desesperación. La cámara se acerca lentamente, el sonido ambiente disminuye, y solo la voz de Natalie permanece, cada vez más distante, como si estuviera siendo silenciada por otra presencia. Es en este punto donde Marvel suele esconder sus momentos más sobrenaturales. Lo que parece un colapso emocional puede ser el espacio donde una entidad entra, y hay un detalle de diseño que refuerza esta idea. Durante la crisis, la pantalla del HUD de la armadura parpadea en un patrón irregular. Líneas rojas, símbolos circulares distorsionados y una frase que no vuelve después: Override denied. Esto no tiene explicación dentro de la tecnología mostrada hasta entonces. Ningún otro comando de la IA es negado de esa forma. ¿Y si esto fuera una señal? Un registro inconsciente de que el sistema fue invadido. No por un hacker, sino por algo antiguo. Algo que ya ha utilizado este tipo de puerta digital antes. En los cómics, Mephisto no necesita velas y pentagramas para entrar en escena. En muchas historias, basta con que el personaje desee algo intensamente, y la realidad comienza a doblarse. ¿Y si este colapso fuera exactamente eso? El punto de ruptura entre Riri y su razón. El momento en que la armadura deja de obedecer, y el dolor comienza a guiar. Pero lo que viene después de eso aún no está claro. Solo que en un fotograma, solo uno, donde todo esto parece materializarse. Un reflejo en el casco, durante el colapso, que no coincide con ningún personaje de la escena. Toda narrativa de origen tiene un momento de elección, el instante exacto en el que el héroe decide quién va a ser y quién va a dejar de ser. Para Tony Stark fue la cueva. Para Peter Parker fue la muerte del tío Ben. Y para Riri Williams, tal vez sea este pacto silencioso con el vacío. Porque si la teoría es correcta, si Mephisto ya está actuando a través de la capucha, de la IA de Natalie, o incluso de una falla emocional profunda, entonces lo que se está construyendo no es solo una heroína. Es una tragedia en cámara lenta. La serie posiciona a Riri como alguien brillante, impulsiva y emocionalmente reprimida. Pero esa represión tiene un límite. Y es ese límite el que Mephisto suele explotar. El deseo de control.
el intento de arreglar lo incontrolable. La voluntad de vencer el propio pasado con tecnología. Y si todo esto se está utilizando en su contra, entonces el arco de Riri no será sobre la ascensión heroica, sino sobre la caída disfrazada de evolución. La armadura se vuelve más poderosa, las actualizaciones más sombrías, las decisiones más radicales. Existe un concepto antiguo en los cómics, reforzado en arcos como Superior Iron Man, de que el mayor peligro no es el villano externo, sino el héroe corrompido. Tony Stark, cuando es influenciado por fuerzas externas o internas, se convierte en algo muy cercano a un tirano tecnológico. Y Riri lleva ese mismo potencial, si ella acepta la propuesta. Gusta Mephisto, incluso si no es consciente, puede empezar a justificar medios cada vez más extremos. No por maldad, sino por duelo. Lo que nos lleva al cuadro mencionado antes. Durante el colapso emocional de Riri, hay un reflejo en la visera del casco. No es Natalie, no es Parker, no es nadie identificado. Es una figura encapuchada, distorsionada por la curvatura de la lente. Aparece por medio segundo, y luego desaparece. Puede ser un fallo, puede ser un error de renderización, pero también puede ser la advertencia más directa que la serie ha dado hasta ahora. Y si lo es, entonces el pacto ya ha comenzado. Pero la pregunta que queda ahora es: ¿quién será el ancla de Riri cuando todo esto se derrumbe? Porque sin alguien como Yinsen, sin un espejo moral, su camino puede no ser el de una heroína. Puede ser algo mucho más oscuro. Y si eso se confirma, entonces Corazón de Hierro no solo está recontando el origen de una nueva heroína, está revelando el nacimiento de un nuevo tipo de amenaza. ¿Crees que Riri resistirá o cederá? Dímelo en los comentarios. Y en el próximo video hablaremos sobre la conexión directa entre Mephisto y el universo de Blade. ¿Y por qué esto puede definir el futuro sobrenatural del UCM?